Listo. Cuando tú digas, Andy. Ahí ya se ve bien. Sí, ahí se ve perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes, noches. Yo soy Sandra Martínez, R3 de Medicina Interna. Y el día de hoy, pues vamos a tocar algunos puntos claves de sarcoidosis. Bueno, eh, sí cambia. Ahí está. Entonces, para comenzar con algunas generalidades, sabemos que la sarcoidosis es una enfermedad crónica inflamatoria granulomatosa multisistémica que puede pues afectar cualquier parte del cuerpo. Esa es la definición como más estándar, debido a que se caracteriza porque esta inflamación también suele acompañarse de linfadenopatía y todo esto en la presencia pues de los famosos granulomas estériles, que son los definitorios de la enfermedad. También pues se considera que es una enfermedad que afecta pues al 90% del 90% de los pacientes que están afectados, pues hay compromiso pulmonar. Y de los ganglios linfáticos, pues específicamente de los ganglios para iliares. Es una enfermedad en la que pues se desconoce su etiología como tal. Puede afectar, como les mencionaba, pues prácticamente cualquier órgano y pues se debe en teoría sospechar de cualquier paciente joven, especialmente que presente una disnea persistente, que presente tos seca y que más o menos se encuentre pues en una mediana edad y que pues tenga algunos síntomas extrapulmonares que pues vamos a platicar un poco más adelante. En cuanto a la epidemiología, pues la realidad es que la incidencia y la prevalencia de la sarcoidosis va a depender del sexo, la raza y la geografía. Si bien la mayoría de datos epidemiológicos que se tienen son de bases de datos que se han obtenido pues en Estados Unidos, sabemos que en teoría puede afectar a las personas de cualquier edad, es excepcionalmente muy rara en niños. Generalmente pues vamos a ver más adelante que tiene pues algunos picos de incidencia y pues más o menos de acuerdo a estas bases de datos de Estados Unidos y también algunas que se han unido con Japón, pues sabemos que aproximadamente afecta de 2 a 160 personas por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos aproximadamente se reportan 60 casos por cada 100.000 habitantes. En México como tal pues no encontré una epidemiología exacta, únicamente pues hay reportes de casos. Creo que el reporte de casos más antiguo que encontré en internet es de un paciente joven del Hospital General de México de 1992. Entonces, de igual de estas mismas bases de datos, sabemos que la más reciente que se analizó fue entre 2010 y 2013, que en el mundo habían aproximadamente 29.372 adultos con sarcoidosis y en base a esto se estimó una prevalencia de 3 en personas asiáticas, de 4 en individuos hispanos, de 8 en blancos y pues se supone que tiene una mayor prevalencia en personas de color negra y pues en ellos se presenta la enfermedad de manera un poco más agresiva. Se sabe de igual manera que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Entonces, también hay niveles de incidencia más altos que se supone que se registran en Estados Unidos, en Suecia y Canadá, y los niveles más bajos en países asiáticos, y de los países más asiáticos, pues más frecuentemente se presentan en países, en Japón, que en Japón tienen la característica de que la mayoría de casos que se tienen reportado, pues estos pacientes debutan con afección cardíaca como tal, en contraparte, pues de la afección pulmonar que viene siendo la más frecuente. En los hombres se considera que puede tener un pico entre los 30 y los 50 años, ese pues prácticamente es una distribución bimodal por la edad, y en las mujeres un pico entre los 50 y los 60 años de edad, aunque también en mujeres hay algunas revisiones que comentan que pues que también hay casos entre los 60 y los 65 años de edad.
Bueno, en cuanto a la genética, pues en cuanto a esta se conoce que tiene la sarcoidosis una heredabilidad del 60 al 70%. Hay una presentación familiar. Esta presentación familiar tiene una mayor prevalencia en pacientes de piel negra de aproximadamente el 17% y los pacientes que tienen, pues son, por así decirlo, de raza blanca, tienen una prevalencia del 1,4 a 1,5 por ciento. Pues si lo tocáramos, traspolar a un riesgo relativo, más o menos pues el hecho de tener un familiar con sarcoidosis de primer grado, pues el riesgo relativo se traspola a 3,7 y también pues es hasta 80 veces más frecuente en pacientes que son gemelos, específicamente en gemelos monocigotos. También se han asociado algunas de las variantes del antígeno leucocitario, estas variantes que pues se ven al inicio, la 03, la 0301, la 1501 específicamente son las que se han encontrado en asociación con el síndrome de Lofgren, que vamos a ver un poquito más adelante qué es, y las variantes que del HLA que están abajo, 14, 15, 01, 03, estas pues se supone que se han asociado a mayor riesgo de que la enfermedad sea progresiva, porque pues la enfermedad en muchos pacientes igual tiene una remisión espontánea. Sin embargo, pues si se presentan estas variantes, la enfermedad aparte es progresiva y se supone que pues tiene un peor pronóstico. En cuanto a los factores de riesgo, pues sabemos que como la mayoría de enfermedades inmunomediadas se desarrolla tras la exposición de un antígeno extraño, que este pues antígeno extraño va a ir desde bacterias o agentes ambientales. Específicamente a los agentes ambientales pues nos referimos a a las personas que están en exposición con insecticidas, al silice, al moho y sobre todo pues en un paciente que tiene una predisposición genética también, de que hubo el accidente de las Torres Gemelas para acá, se ha considerado que la sarcoidosis puede ser una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque se observó que los pacientes, perdón, los trabajadores que estaban como removiendo los escombros, igual los bomberos que estuvieron pues trabajando en toda la rehabilitación de la zona, desarrollaron en más o menos 11 años pues un aumento en la prevalencia de sarcoidosis. Anteriormente se estimaba que pues en esa población era del 15 y posteriormente pues después del accidente de las Torres Gemelas subió al 85 por ciento y también en estos pacientes se supone que hubo una alta mortalidad. Entonces, por eso desde más o menos ese tiempo, pues se ha acuñado más el término que pues sí también puede ser una enfermedad ocupacional. También están en riesgo, en teoría, los pacientes que se encargan de toda la manufactura de los automóviles y de los barcos y pues ya sabemos también la exposición ocupacional al silicio durante pues las construcciones, ¿no? En cuanto a los patógenos, hay dos patógenos que pues son los que más se mencionan y uno de ellos es el Propinebacterium agnes. El Propinebacterium agnes pues es un patógeno que se considera que se encuentra en la piel, vive pues prácticamente dentro de la glándula sebácea. Este se observó de que se encontraba en pacientes con sarcoidosis, especialmente pues aquellos pacientes que tenían manifestaciones cutáneas como tal. Y se vio adicionalmente cuando pues hicieron las revisiones histológicas que este patógeno en especial causaba un tipo de inflamación granulomatosa, que es la que se encuentra también en la sarcoidosis. También las micobacterias, específicamente el Mycobacterium tuberculosis, y pues también precisamente viéndolo desde el punto de vista pues de la parte de la inflamación granulomatosa que se produce. También no está claro al 100% si estas dos infecciones pues predisponen a algún riesgo o deberían de tratarse en pacientes que tienen algún factor de riesgo ocupacional o en pacientes que tienen pues antecedentes familiares. También se ha observado pues más que todo en las autopsias que se le realizan a estos pacientes que en el tejido pulmonar está esta proteína que se ha presentado casi en el 90% del total de las autopsias de los pacientes con sarcoidosis, que pues esta es una proteína que específicamente se ha encontrado en el tejido pulmonar. No está claro cuál es la relación de esta proteína en realidad, pero pues sí se ha encontrado y que pudiera tener implicación en esa situación.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues inicialmente la vamos a comenzar abordando desde el punto de vista de la formación del granuloma. Pues a grandes rasgos sabemos que pues esto depende de la interacción inicialmente entre las células inmunes que posteriormente van a interactuar con el sistema inmune adaptativo y todo eso pues va a llevar a la creación o más bien a la afluencia de citocinas, lo que va a desencadenar pues una respuesta inflamatoria que va a ser aberrante y que conduce pues a toda la irregulación en general. Entonces, de tal manera sabemos que de una fase temprana lo que ocurre es que va a haber una activación de la respuesta inmune innata, pero esto pues como les mencioné anteriormente en un individuo que es genéticamente susceptible y que tiene pues alguna exposición ocupacional. Para esto, pues en esta fase temprana vamos a requerir de factores epigenéticos, genéticos y ambientales que pues van a actuar con estos triggers y de manera que se van a... Va a haber una adaptación del sistema inmune innato cuando se produce un insulto inicial, que pues el insulto inicial puede ser en la mayoría de los casos pues alguna infección viral o bacteriana que pues también ayuda a, a que se desencadene esta respuesta inflamatoria. Entonces, en este insulto inicial, lo que va a suceder es que pues también van a comenzar a interactuar los PAMs y los DAMs y todo esto va a llevar específicamente a que comience una respuesta mediada por citocinas. Luego, en teoría, se debe de generar un segundo insulto, que este segundo insulto, pues lo que va a hacer es que va a potenciar toda la cascada inflamatoria que se desencadenó en el primer insulto y esto pues se presenta pues de manera más agresiva, por así decirlo, en pacientes que tienen una exposición constante o una exposición seguida al moho, al polvo del sílice y todo esto pues lleva a que haya una respuesta inmune pero ya adaptativa que desencadene que desencadene la activación de CD4 y CD8. Entonces luego pasamos a la promoción y el mantenimiento del granuloma. Aquí en la promoción y el mantenimiento del granuloma pues depende de todas las citocinas que se activan, pues las 6, 12, 13, 17 y 18. Pues aquí la más importante es la interleucina 13, porque la interleucina 13 resulta que pues promueve que los macrófagos alveolares se activen y se diferencian a través de la expresión de este fenotipo A1 y al diferenciarse, por así decirlo, se van a diferenciar en células epitelioides, que células epitelioides pues hace referencia también a macrófagos activados y células presentadoras de antígeno. Pues a la vez estas células presentadoras de antígeno, al presentarlo como tal, van a hacer pues de que se formen complejos inmunes, que esos complejos inmunes también perpetúan la formación del granuloma. Posteriormente, que se continúa activando pues toda esta cascada ahora de células inflamatorias grabada por los CD4 y CD8 activados, pues estas también favorecen que haya diferenciación de los linfocitos TH1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 2 y la activación de estos en realidad lleva a que pues haya, por así decirlo, protección, bueno, genera como una especie protectora ante otros microorganismos y ante pues otras y ante la apoptosis en general para evitar pues que se mueran todas estas células y que pues la enfermedad no se conduzca a remisión como tal. Bueno, y entonces, por ende sabemos que cuando pues la respuesta inflamatoria no es capaz nuestro sistema, perdón, no es capaz de regular esta respuesta inflamatoria, pues se va a producir la cronicidad de la enfermedad y de igual manera sabemos que precisamente pues eso va a generar que la enfermedad tenga una evolución variable. También es de tomar en cuenta que la mitad de los pacientes pueden experimentar una remisión espontánea de toda esta alteración inmunológica después de 2 años. Sin embargo, pues obviamente a medida se continúa toda esta disregulación, va avanzando la enfermedad y va a ser pues menos frecuente que haya una remisión como tal. También se menciona que hasta un tercio de los pacientes pueden progresar a sarcoidosis como tal manifiestas a la enfermedad crónica en un periodo de 3 años y pues la edad del paciente en el momento del diagnóstico es la que en realidad se asocia con la progresión de la enfermedad.
También, pues han habido estudios que han mostrado que aproximadamente hay un aumento del riesgo del 4% por cada año después de que se diagnostica de que la enfermedad se vaya y se vaya cronificando. Y pues más adelante vamos a ver en qué desencadena esa situación. Entonces, la probabilidad en general, la que se mencionaba en una revisión de la BTS de sarcoidosis, es que la probabilidad de progresión es del 20% en pacientes mayores de 50 años o más, que aquí pues va a ser poco probable que la enfermedad remita espontáneamente. En cuanto a a las manifestaciones clínicas, como comentábamos desde el inicio, pues más del 90% de las personas con sarcoidosis pues van a tener compromiso de los ganglios linfáticos y a nivel pulmonar. Entonces, los pacientes presentan síntomas como dificultad respiratoria, tos seca y dolor de pecho y sobre todo, pues lo vamos a sospechar en pacientes que no, que logremos descartar que sea un proceso infeccioso, que persistan con la sintomatología o que tengan pues alguna otra alteración sugerente que pudiera orientarnos a sarcoidosis. También pues estos pacientes, como la mayoría de estas enfermedades, pues tienen síntomas constitucionales, que esos generalmente van a incluir pues fatiga, pérdida de peso involuntaria, fiebre. Sin embargo, pues esta se presenta como tal más o menos en un tercio de los pacientes. En la tabla que están viendo en su pantalla, pues vamos a ver como algunas de las manifestaciones en cuanto a la afección pulmonar, como les mencionaba, los pacientes tienen disneas y progresan a fibrosis. No es habitual que lo hagan, no lo hacen todos los pacientes. Esto pues definitivamente va a depender de qué tan crónica esté la enfermedad, pues generalmente se presentan con tos no productiva, se presentan con infiltrados pulmonares, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, y las alteraciones musculoesqueléticas se presentan entre el 25 y el 39% de los pacientes y generalmente pues se presenta como una artritis inespecífica con mialgias y artralgias y aquí menciona que pues se puede descartar como alguna enfermedad infiltrativa al nivel del músculo, pero la realidad, pues en otras revisiones que encontré mencionaba de que no era como necesario si no se tenían algunos otros datos, ir a hacer una resonancia magnética del músculo e incluso biopsiarlo. En cuanto a las manifestaciones en piel ocurren aproximadamente del 20 a un 30% de los pacientes. Sin embargo, otras revisiones mencionan que puede ser más frecuentes, hasta el 50% de los pacientes. Generalmente estas se presentan como eritema nodoso, lupus pernio, que los vamos a ver más adelante, pápulas, nódulos y placas. Aquí menciona que cuando los pacientes pues tienen una afección a nivel de piel, pues es casi el 30 o 40% de los pacientes también experimentan una remisión espontánea antes de que se instaura el tratamiento con glucocorticoides. Como tal, al nivel de ojo se presentan en un 20-75%, generalmente se presentan con conjuntivitis o como inyección conjuntival. También se menciona que pues idealmente cuando diagnosticamos un paciente con sarcoidosis, todos deben de tener al menos una revisión ocular. Bueno, esto era un poco pues ya de lo que les comentaba. La realidad es que cuando se presentan estas afecciones de piel, pues también debe descartarse que no se trate de un lupus eritematoso, que no se trate de una dermatitis liquenoide o tampoco que no se trate de una sarcoidosis específicamente, perdón, que no se trate de una, ay, ya se me olvidó. Bueno, hay que pues descartar otras causas. Lo más frecuente es que se confundan algunas lesiones con el lupus eritematoso. Bueno, aquí tenemos lo que se conoce como sarcoide de Darrier-Roussy, que esto pues es prácticamente la presencia de nódulos subcutáneos profundos que generalmente no tienden a ser dolorosos. Los pacientes suelen experimentar o incluso en muchos pacientes los nódulos aparecen antes de que se diagnostique la enfermedad pulmonar como tal y pueden presentar una remisión aproximadamente espontánea en 6 a 8 semanas y específicamente pues también se menciona que la mayoría de estas remisiones se producen porque los pacientes comienzan a tomar antiinflamatorios no esteroideos y responden bastante bien. Y bueno, aquí algunas otras imágenes que se presentan con afección en piel
en pacientes con sarcoidosis. Si nos fijamos en la primera imagen, pues simula mucho a un lupus discoide porque pues se ven esta placa anular que está atrófica, que impresiona que pues que tiene un borde hiperpigmentado y pues en una mujer joven sí puede simular un lupus discoide. En la siguiente imagen pues vemos que ya las placas se ven como de aspecto liquenificado y también esto puede simular a una psoriasis, que también es un diagnóstico diferencial que se debe hacer en pacientes que presentan pues manifestaciones cutáneas y la imagen de al lado pues son los nódulos de Daria-Rossi. También es frecuente que en la sarcoidosis se encuentre el lupus pernio, es como, por así decirlo, una variante cutánea de la sarcoidosis. Esta generalmente tiene un mal pronóstico precisamente porque estos pacientes tienen como una afección pulmonar un poco más intensa y rara vez resuelve espontáneamente. Y estos pues son como muchas imágenes que aparecen a simple vista cuando buscamos en Google el término sarcoidosis y todo esto puede generar estos nódulos que a la vez pueden ser subcutáneos, que se presentan de manera muy característica en cara, también generan obstrucción nasal por obstrucción a la vez del tabique nasal y generalmente puede, bueno, muchos casos pueden causar como desfiguración. Bueno, también pues los que les comentaba que los ojos, los ganglios linfáticos periféricos extratorácicos pueden estar comprometidos en aproximadamente 20-40% de los casos. La afección del sistema nervioso central es variable. Generalmente se presenta como neuropatía, se puede presentar como neuropatía periférica, es lo más frecuente de la manera en la que se presenta y bueno, también al lado, no voy a ahondar mucho en estas otras manifestaciones, son un poco menos frecuentes, pero pues sí, en el corazón lo habitual es que se presenten como bloqueos cardíacos, específicamente como bloqueo de rama derecha, es lo más frecuente que se puede presentar. También, ¿qué más? En el sistema nervioso central, lo que les comentaba, como una neuropatía periférica, también a nivel del tracto gastrointestinal, se menciona que se puede presentar en algunos casos como presencia de lesiones hepáticas, pero que en realidad pues son como una especie de granulomas que se están formando pues en el hígado y que puede desencadenar pues la formación de cirrosis. A nivel hematológico pues sí es muy frecuente, en realidad aquí se menciona del 4 a 40%, pero otras revisiones lo definen como 40 o 60% que se presente como hipergamma globulinemia como tal es la manifestación hematológica más frecuente en estos pacientes. Y bueno, lo que les comentaba, perdón, de que se recomendaba pues que todos estos pacientes tuvieran un examen ocular al momento del diagnóstico, precisamente pues para ver si estos pacientes presentan uveitis, debido a que pues también hay una variante que se llama, que es el síndrome de Lofgren, que el síndrome de Lofgren se asocia como a un pronóstico más favorable, a excepción a diferencia, perdón, del lupus pernio y generalmente se caracteriza por eritema nodoso, por uveitis, por fiebre, por poliartritis y siempre pues lo característico es que tengan una linfadenopatía iliar bilateral, que esta pues la observamos en la radiografía de tórax. Sin embargo, estas cuatro son las más frecuentes, cinco, perdón, son las más frecuentes. Sin embargo, pues también pueden encontrarse cualquier otros síntomas como los que les mencioné anteriormente, que pues es lo que ejemplifica la imagen que están viendo en pantalla. Y aquí la radiografía de tórax, pues aquí se observan los nódulos parailiares, la linfadenopatía, perdón, parailiar bilateral, que pues a simple vista se puede, la verdad, en un paciente que no tenga todavía como sintomatología o no tenga antecedentes, se puede, pues antecedentes genéticos, se puede pues confundir con cualquier otra enfermedad que propia del parénquima pulmonar y no tratarse como sarcoidosis y que pase pues desapercibida esta condición.
También otra variante de la sarcoidosis es el síndrome de Eerfort, que pues esta se presenta como una fiebre uveoparatiroidea, así se describe. Los pacientes pues también tienen uveitis, parotiditis, fiebre y parálisis del nervio facial. La parálisis del nervio facial puede no encontrarse en la mayoría de los casos, de hecho solo se presenta como en el 30% y pues no se requiere como tal para hacer el diagnóstico de esta variante de la sarcoidosis. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, bueno, continuamos. Vamos a pues mencionarles un poco más que todo lo más característico pues que es la afección pulmonar y que es como sospechamos en realidad de que se pueda tratar de esta enfermedad. En cuanto a la afección pulmonar, aproximadamente pues 30 a 60% de los pacientes son asintomáticos, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y ya presentan cambios radiográficos de este 30 a 60%, del 80 al 90% de los pacientes ya tienen cambios radiográficos, incluso pues antes de que presenten síntomas como tal. Es importante pues comentarles que también la psicosis se considera que es un diagnóstico de exclusión, que lo más frecuente que se ven de descartar pues son todas las causas infecciosas y precisamente lo vamos a ver pues por la heterogeneidad más que todo de los hallazgos que se presentan en la tomografía. Y bueno, lo más característico pues es como ven en pantalla, esta linfadenopatía bilateral. Entonces, los síntomas que generalmente estos pacientes presentan, el 69% de los pacientes va a presentar tos, el 29% de los pacientes va a presentar disnea. La disnea pues obviamente va a ser de grado variable dependiendo pues del compromiso que haya del parénquima pulmonar y que tanto la enfermedad haya avanzado hasta el punto pues de causar una fibrosis pulmonar como tal. Lo siguiente en frecuencia pues es el dolor torácico que se presenta aproximadamente en el 23% de los pacientes. Aquí, pues, de lo más importante, pues, características radiográficas que nos van a hacer sospechar esta enfermedad, como les comenté, pues, anteriormente, en un individuo o en un paciente hombre o mujer que sea previamente o que se quede en la mediana edad y que se conozca previamente sano. Bueno. Esto era lo que les había comentado, la linfadenopatía. El 80% de los pacientes tienen ganglios mediastinales que se observan pues se pueden observar en la radiografía de tórax, pero pues la realidad que lo más habitual es que se observen como tal en la tomografía y lo que les comentaba que pues los pacientes de raza negra suelen pues manifestar una enfermedad radiográfica como más evidente y que progresan más a un patrón fibrótico. Pues seguramente ya en algún momento han escuchado del sistema de clasificación de Scandi, que este sistema de clasificación, pues precisamente lo que trata pues es de estadificar la enfermedad en base a criterios radiológicos y sobre todo esto es pues para establecer un pronóstico como tal en los pacientes. Ese fue pues el sentido por el cual se creó, que fue más que todo pues con los fines pronósticos. Un estadio cero pues significa un paciente que o no tiene ningún síntoma o tiene algún síntoma, pero su radiografía de tórax está normal. El estadio uno pues se presentan como adenopatías iliares o paratraqueales, no tienen infiltrados pulmonares asociados, es la forma de inicio más frecuente y vamos a ver más adelante que pues la correcta estadificación pues depende en sí de a qué paciente se le decide dar o no se le decide dar tratamiento. En el estadio 2 se presentan como adenopatías iliares bilaterales, aquí ya se presentan como infiltrados pulmonares intersticiales. Lo característico de estos infiltrados pulmonares intersticiales es que se encuentran en la mayoría de los casos en el centro y en los lóbulos superiores del pulmón. Y en el estadio 3 pues son infiltrados pulmonares sin adenopatías y el estadio 4 pues son los pacientes que progresan como tal a fibrosis pulmonar. En la imagen de al lado, pues están viendo el pronóstico, o sea, de acuerdo como, por así decirlo, a mortalidad en estos pacientes, los pacientes con el estadio, supervivencia, perdón. Los pacientes en estadio uno pues tienen una supervivencia del 31% de los casos. Aquí si se ven, pareciera que estuviera un poco discordante, pero la realidad es que se supone que esta parte aquí es porque muchos pacientes pues
no son como captados en este estadio y en el estadio 4 pues obviamente ya va a ser la fibrosis más avanzada, es la que tiene pues más baja probabilidad de supervivencia por las complicaciones asociadas que generalmente pues los pacientes en el estadio 4 son los que pues por así decirlo se mueren y se complican más debido a que ellos por el grado intenso de fibrosis pulmonar como tal pues desarrollan hipertensión pulmonar. Pues en esta radiografía de tórax es la que ven en la imagen A y en la imagen B, pues en esta radiografía es una radiografía anterior donde pues se hace evidente más que todo la linfadenopatía iliar bilateral y si se fijan pues los campos pulmonares aparentemente pues no se observa como tal comprometidos, únicamente la linfadenopatía. En la B, pues vemos la linfadenopatía pues desde una proyección lateral, que aquí pues se observa como más prominente. Y la siguiente imagen, pues es una imagen en el estadio 2 donde pues se observa de igual forma la linfadenopatía biliar bilateral, pero si se fijan ya pues hay infiltrados pulmonares que pues pareciera que está más comprometido el lado derecho que el izquierdo. Así es como se vería pues en una tomografía, es del mismo paciente, que aquí pues ya, si se fijan ya se ven esas adenopatías y se ven más que todo que están calcificadas, que pues es algo que les pasa de manera muy frecuente a medida pues va avanzando la enfermedad en tiempo. Ok, en cuanto a la tomografía computarizada, pues las guías de la BTS nos comentan que pues todos los pacientes idealmente se recomienda una tomografía computarizada de alta resolución, precisamente con cortes de aproximadamente 1 a 2 milímetros, pues para aumentar el rendimiento diagnóstico, más que todo pues para evaluar el grado de fibrosis parenquimatosa que estos pacientes presentan y debido a que pues a través de la obtención de una TACAR y pues ver el grado de fibrosis, pues también nos ayuda, por así decirlo, a establecer un pronóstico en estos pacientes. También se supone que la TACAR pues identifica mejor los ganglios linfáticos periféricos y pues es muy frecuente que en la tomografía de tórax se observe como una opacidad en vidrio deslustrado. Entonces, idealmente, pues todos los pacientes deben de tener una TACAR. Y pues la anomalía parenquimatosa típica que se observa en pacientes en sarcoidosis, pues se observan como nódulos pequeños que presentan una distribución prelinfática y broncogénica. Vamos a ver unas imágenes un poquito más adelante. Lo que les comentaba en relación a los nódulos, generalmente pues los nódulos tienden a ser de tamaño pequeño, no suelen sobrepasar los 4 milímetros, suelen ser de bordes regulares. Estos pues generalmente tienen una distribución superior y media, pues obviamente estos nódulos pueden hacer confluencia y generar pues un nódulo que simule una masa, pero aquí pues se menciona que como una forma de diferenciar si es una masa como que nos haga sospechar que puede ser algún cáncer de pulmón o pues solo la agrupación por la sarcoidosis de los mismos, es que generalmente esta agrupación o esta masa que se va a formar posterior a esto, pues no va a sobrepasar los 3 centímetros de diámetro o incluso generalmente son de menos de 2 centímetros en realidad y no se acompañan como tal en su periferia de vidrio deslustrado, que puede ser algo que nos ayude a tratar de hacer un diferencial si sospechamos o no de malignidad. En los pacientes con enfermedad avanzada, pues lo más evidente va a ser la fibrosis que conlleva pues a una distorsión completa de la arquitectura. Esta distorsión de la arquitectura pulmonar pues obviamente nos va a llevar a que haya pérdida de volumen de los pulmones como tal y la pérdida de volumen pues comienza en lóbulos superiores, también pues algunas otros hallazgos que nos hablan de cronicidad y pues de fibrosis son que ya se presenten las bandas lineales gruesos, que vamos a ver unas imágenes más adelante igual, los quistes y las bulas.
También es importante que muchos de estos nódulos, pues luego también se llega al diagnóstico porque se comienzan a biopsiar y se comienzan a biopsiar porque muchas veces se observan calcificados y se observan pues múltiples y la calcificación en realidad pues es un proceso prácticamente habitual que pasa en este grado de afección pulmonar. En la tomografía, en la primera imagen que les muestro, pues aquí definitivamente ya se ve que es una enfermedad evidentemente avanzada, donde pues sí se ven, se confunde, se podría confundir mucho con un patrón usual de una neumonía intersticial, porque pues estamos viendo bronquiectasias que generalmente pues a estas impresionan que son, bueno, a mí me impresionan que son bronquiectasias por tracción, aparte pues sí, bueno, no, en estas no se ven como tal las bandas fibróticas. La realidad es que lo que más se ve pues son las bronquiectasias por tracción, se ven algunas opacidades pues en vidrio deslustrado, aunque en esta no se produce no se ve tan claro, pero si se fijan, pues sí se presentan algunos quistes en la periferia y están bilaterales. Y la imagen de abajo, pues es el mismo corte del mismo paciente prácticamente. Y pues ahí creo que están más evidentes como los quistes y los nódulos que están generalmente subpleurales. Y aquí hay un poquito más, creo, de afección en segmentos pulmonares anteriores. Este, pues, corte de tomografía, generalmente, bueno, es un estadio 4 donde se observa, pues, que también llama la atención, aparte de aquí sí se ven, pues, de manera como más clara las bandas fibróticas y sobre todo, pues, se ven todas estas bulas que pudieran confundirse con un patrón de enfisema o más que todo también en pacientes que tienen factores de riesgo de tabaquismo, como un síndrome combinado precisamente por el enfisema y por las bulas que presenta. También, pues, estos pacientes idealmente se les deben de realizar pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar pues van a salir normales en pacientes que estén en estadio 0 o en estadios 1 en aproximadamente 80% de los casos. Si se les realiza una espirometría, pues la verdad es que no, ninguno de los dos patrones es específico. Se puede presentar como un patrón de obstrucción. El patrón de obstrucción es el que se presenta en etapas tempranas de la enfermedad o en los primeros estadios y a partir del estadio 2, 3 es que la espirometría pues nos va a decir que nos va a dar pues un patrón más restrictivo. También idealmente se les debe hacer una DLCO. La DLCO pues en la mayoría de los casos o la capacidad de difusión del monóxido de carbono en la mayoría de los casos pues va a estar disminuida y obviamente pues eso va a depender de qué tanto esté destruido el parénquima pulmonar. Eh, bueno, este cuadro es un cuadro de una revisión del llama que salió del año 2022 de sarcoidosis y bueno, esto solo es para que observen pues de acuerdo a los estadios de qué manera pues se va la frecuencia de la presentación y de qué manera pues se van a alterar las pruebas de función pulmonar. Bueno, en cuanto ahí ya saliendo de la parte de la sarcoidosis pulmonar, vamos a pasar pues al diagnóstico como tal de la enfermedad. En cuanto a los estudios de laboratorio, eh, la realidad es que la mayoría de los pacientes presentan las elevación de la enzima convertidora de angiotensina elevada hasta el 50% de los casos. No se considera que pues haya la necesidad de pedirla como tal para hacer un abordaje diagnóstico, debido a que pues se suele elevar en otras afecciones como la lepra, también las enfermedades por micobacterias y las enfermedades fúngicas. Entonces, pues de igual manera, aunque la frecuencia pues sea esta, no es imprescindible pedirla. De igual manera, también se puede encontrar elevada en padecimientos cardiometabólicos, como ser la diabetes, que hasta el 30% de los pacientes diabéticos la tienen elevada. También se puede estar elevada en hipertiroidismo, en enfermedad hepática. Entonces, por eso pues no tiene sentido pedirla, porque la realidad es que lo que aporta es poco y tampoco tiene implicaciones en el manejo ni nada. La hipergamaglobulinemia esta pues se produce en aproximadamente 40%
de los pacientes sí se recomienda pedir o sea, pedir niveles de inmunoglobulina y también pues estos pacientes un hallazgo que se presenta al 3 al 12% de los casos o incluso hasta el 20% de los casos es la hipercalcemia. Generalmente los pacientes con sarcoidosis tienen hipercalcemia porque tienen niveles circulantes elevados de calcitriol y esto precisamente va a depender de todos los macrófagos que están activados en cuanto a la respuesta inmune y también en ellos es importante la hipercalcemia debido a que sí se debe de tratar porque estos pacientes también a tener niveles elevados de calcitriol pues obviamente va a aumentar la absorción del mismo en el duodeno y esto también les confiere mayor riesgo de hipercalciuria y nefrolitiasis. Bueno, para el diagnóstico propiamente de la sarcoidosis pulmonar, pues aquí hay diversos enfoques como tal, pues porque va a depender mucho de como quien dice, de la decisión del médico tratante de, pues, si hacer broncoscopía o directamente, pues, de biopsiar algún ganglio que esté accesible. Bueno, entonces dentro de las modalidades de abordaje que aquí tenemos, se puede realizar una aspiración con aguja transbronquial guiada por ecografía endobronquial y esta precisamente para los ganglios linfáticos que estén agrandados. Esto no tiene una sensibilidad del 83 al 93% y una especificidad del 100%. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de realizar esta técnica es que tiene una prevalencia de que se produzca pues un neumotórax en aproximadamente 15 al 20% de los pacientes. También se les puede realizar una broncoscopía. La broncoscopía tiene una sensibilidad del 37% y una especificidad del 100%. Y pues la decisión de realizar una broncoscopía, la realidad es que para la obtención de un lavado broncoalveolar, que la realidad es que el lavado broncoalveolar se menciona que tiene una sensibilidad baja del 53 a 59%. Lo más característico es que se puede encontrar pues una celularidad rica en linfocitos y sobre todo una proporción de CD4 y CD8 mayor, G de 3.5. ¿Por qué no es tan sensible y tampoco tan específico? Porque precisamente esta alteración en la relación de CD4, CD8 mayor a 3.5 también pues se presenta en pacientes que tienen un diagnóstico que se sospecha que tengan FPI como tal. Y la biopsia endobronquial, pues esta, si se pudiera realizar, se debe obtener una muestra como de bronquial, específicamente en zonas donde se observa, se menciona que se puede encontrar como un patrón en empedrado y esa, pues es de ahí donde se debe pues obtener el tejido para poder pues realizar la demostración histopatológica, pero pues la realidad que la demostración histopatológica se puede realizar también pues biopsiando un ganglio idealmente mediastinal. En cuanto a la histopatología, pues lo definitorio de la enfermedad, como les comenté al inicio, pues es la formación de estos granulomas. No sé si se alcanzan a ver en esta tinción de hematoxilina y eosina, que es un campo de aumento, creo que como a 400 y pues ahí se observan a ver los granulomas, que esos granulomas pues están bien formados, no están necróticos, están compuestos de histocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas y generalmente pues la mayoría de estos granulomas están rodeados de linfocitos y de células plasmáticas. También se menciona que algunos otros hallazgos que se pueden obtener por la biopsia, bueno, perdón, del análisis del tejido, pues es son los cuerpos de Schaumann, que estos cuerpos de Schaumann hace referencia a que el granuloma pues ya se está calcificando, así lo entendí. Igual están los cuerpos de Hamasaki-Westenberg, que esos pues más que todo se suponen que pues se asemeja. Aquí están, se asemejan a las esporas como de un hongo, no sé la realidad, pero bueno, estos solo son hallazgos histológicos, de igual forma no son definitorios de la enfermedad como tal.
Bueno, y en cuanto al diagnóstico diferencial, como les mencionaba, pues la sarcoidosis también es considerada como una enfermedad de exclusión en la que debemos de los más frecuentes de pues prácticamente pues esas adenopatías iliares se debe de descartar pues tuberculosis, se deben descartar algo otras infecciones que cursen con inflamación granulomatosa, como las que pueden generar las bacterias tuberculosas o no tubulosas, también de los hongos pues lo más frecuente es que debemos descartar con afección pulmonar, específicamente el aspergillus, aunque pues se menciona que muchos pacientes que tienen pues estas adenopatías muy grandes se pueden llegar en algún momento a cavitar y colonizar por aspergillus, necesariamente sin ser aspergillus. También se debe descartar el linfoma que pues idealmente se debe descartar pues es el linfoma no Hodgkin y también pues debemos de descartar la enfermedad pulmonar intersticial y esto específicamente pues en algún paciente que vaya a tener un factor de riesgo claro. En la tabla de al lado pues les muestro de acuerdo a órganos y sistemas pues algunos diagnósticos diferenciales infecciosos y no infecciosos y lo que les comentaba pues de los infecciosos que pues generalmente es por donde comenzamos los abordajes, también tuberculosis, aspergillos, coccidioides y de los no infecciosos también se mencionaba de que hasta en 10% de los casos se pueden confundir con enfermedad relacionada con IgG4, pero pues que ahí nos iba a orientar pues la parte de la pedir las subclases de las inmunoglobulinas como tal. Y bueno, también pues estos son algunos otros diagnósticos diferenciales de acuerdo pues a órganos y se ven pues si se fijan pues hay bastantes cosas que descartar y pues la realidad es que sarcoidosis es un abordaje diagnóstico como tal. Esta imagen que están viendo pues no se ejemplifica o bueno trata de esquematizarnos como tratar un poco de manera más clara cómo orientarnos, pues sabemos que inicialmente vamos a tener un paciente pues que tengan síntomas compatibles, que específicamente pues vamos a considerar síntomas de alta sospecha, la presencia de los síndromes que les mencioné y que los pacientes tengan lupus pernio y pues si se presentan alguno de estas alteraciones, pues la probabilidad de que sea sarcoidosis va a ser alta y pues ahí sí idealmente habría que ir pues por la biopsia de esa enopatía para iliar y en pacientes que se tenga una sospecha baja, que tengan pues síntomas poco claros, pues debemos descartar las enfermedades que ya les comenté y aquí una vez descartando pues se debe valorar si presentan, si hay necesidad o no hay necesidad de biopsia para el diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En cuanto al tratamiento, pues los pacientes asintomáticos son con enfermedad leve, que con enfermedad leve pues son pacientes que generalmente no van a tener una disnea que comprometa pues la calidad de vida como tal, pues estos pacientes únicamente deben de ser observados idealmente cada 6 meses en los primeros en los primeros 2 o 3 años, debido a que muchos de estos pacientes presentan pues una resolución espontánea. Quienes tienen enfermedad leve y que van a resolver de manera espontánea, la mayoría pues la presenta a 2 años posteriores a que pues comienzan con la sintomatología como tal y se ha realizado el abordaje diagnóstico. Y pues aproximadamente la mitad o un poco más de estos pacientes son los que presentan esta remisión espontánea. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de elección de aquellos pacientes que se deciden tratar, que generalmente son los pacientes de estadio 2 y 3, pues a estos pacientes se les da corticosteroides orales. La prednisona, pues es la primera línea de manejo. Se supone que pues hay la verdad las revisiones que hay son revisiones de Cochrane y son revisiones pues de estudios pequeños que no han incluido pues la mayoría de ellos más de 1000 pacientes. En estas revisiones pues en que se encontró que pues el beneficio de dar esteroides no es en mortalidad como tal, sino más que todo pues ayudar a los síntomas de los pacientes y que pues también de lo más importante que en un periodo aproximado de 24 meses esto pues ayuda a que haya mejoría en la apariencia radiológica, pero específicamente en pacientes que no están con un fenotipo fibrótico.
Entonces, la decisión de darles esteroides a estos pacientes, pues depende de la calidad de vida y del pronóstico del paciente que el paciente tenga, que el grado de discapacidad que tenga y de la extensión de la afección pulmonar. También encontré que habían algunos como recomendaciones del uso de esteroides en estos pacientes porque pues idealmente van a ser manejos muy prolongados. Más adelante lo vamos a ver en que pues ya se podría considerar en que pacientes que pues sí tienen muchos factores de riesgo cardiometabólicos y que pues los esteroides pudieran generar alguna alteración ahí, es válido dar como un régimen alternativo de esteroides o más que todo decir como a esteroides en dosis alternas, más bien a eso me refiero. En cuanto a para seguir hablando de los esteroides, como les mencionaba, pues no mejoran la mortalidad. La realidad es que pues la progresión o no, o detenerla, pues depende del estadio inicial de la enfermedad. No hay como tal ninguna dosis óptima para el uso de esteroides. Hay protocolos, ya se los voy a mencionar. Y generalmente, pues en los pacientes en estadio uno pues se vio que darles esteroides o dejarlos sin tratamiento no pues les conferiría ninguna mejoría significativa. Lo que pasa pues es que en